Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos junto a Dardo Gasparré haciendo un nuevo episodio de Durmiendo sobre un volcán. ¿Cómo estás, Dardo? Hola Karina, ¿cómo estás? Estoy acá listo para que me tortures. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, sí, te voy a torturar. Antes, mira, antes de que me obligues a Antes de cubrir empezar a los temas hablar, que a vos quisiera te decir unas interesan, palabras. antes de que me obligues a cubrir los temas que a vos te interesan, yo Exacto, quiero decir solo una frase. adelante. ¿Se acuerdan cuando decíamos que el hecho de que el peronismo tuviera menos diputados que los otros no quería decir que hubiesen perdido la mayoría? Muchachos, el peronismo tiene muchos recursos. Hay mucha gente pobre que acaba de acceder, hay mucha gente que necesita plata, entonces es muy peligroso. Pueden aprobar cualquier cosa, el fin del mundo, la castración legal de todos los hombres, cualquier cosa pueden aprobar. El peronismo por sistema tiene siempre mayoría, no importa que no tenga diputados. Hay una cosa que además tiene el peronismo, que es el hambre, el ansia. ¿Vos te acordás de una vez que hicieron traer, creo que fue a Scioli, que ya creo que ni era diputado en un avión? O sea, a ver, y creo que no sé si no fue en la constituyente, que también los Kirchner, años habían usado el avión para traer gente a votar. O sea, cuando el peronismo quiere, no le falta gente, ni el que lo tengas en Disney, ni el que lo tengas que se esté casando la hija, la nietita, la reina de Saba. Si el peronismo necesita Se curan gente, todos del pero COVID. ¿sabes cómo? Pero vos te pensás, vos imaginate que Massa necesite un tipo y le da mal el PCR de COVID. Pero me hacen reír los dientes, muchachos. Pero no le pasa, no les pasa, por Dios. No Por eso, tienen, ¿sabes lo que le pasa a muchos de estos tipos, además de otros calificativos, sí, que se lo dejo a la gente porque ¿viste? Ya no tiene sentido? Yo quiero ser bueno, bueno, no quiero decir que son chorros, vos ladrones, lo estás pidiendo para Papá bandidos. Noel que querés ser bueno para el año que viene. Sí, estoy pidiendo, quiero ser bueno, y creo que me lo está por conceder. Bueno, estos tipos que estamos eligiendo y que tenemos no tienen esquina, no son capaces, los jefes de No bloque, tienen esquina, mirá cómo te remato, no tienen esquina y se comen las curvas. se Se comen comen la curva. todas las Entonces, curvas. los jefes, ahora, escúchame, ¿sabes cuántas veces vengo escuchando esto de que el peronismo me engañó? Sobre todo del radicalismo. El radicalismo es el esclavo engañado del peronismo desde que yo era chico. Sí, Las veces que ya yo no he lo escuchado, creemos, ya no lo creemos, no muchachos. sé, es mucho tiempo, ¿no? El- el- las veces que yo vengo escuchando, nos engañaron, no sé, nos han estafado, nos han dicho una cosa y han hecho otra, pero la verdad que parece una mujer golpeada. El radicalismo es una mujer golpeada y parece que el Junto por el Cambio ha comprado ese paquete. Es una O sea, relación tóxica. ahora sí, Este, yo digo una cosa, los jefes de bloque, si estos jefes de bloque fueran jefes de departamento en una empresa mía, y suben a votar sabiendo que faltan dos enfermos, uno en vacaciones. Yo los corro, no, mira, ni siquiera Dardo, tomo el trabajo de decir, está piden despedido la como un secretario. sesión. Claro, como decía Trump, qué No, hombre. no, mira cómo es, hacelo completo. Piden la sesión y salen a hacer bandera De que tienen todos, quórum, de que tienen quórum. de que tienen, y además de que han obligado al oficialismo a bajar, a subir el mínimo no imponible del impuesto de bienes personales. Realmente no me pegaría un tiro. Te digo. Entonces, te digo, yo hoy no podría trabajar en una empresa porque me echarían por Sí, torturador de seres humanos al minuto, digamos, ¿no? Después comprarías mis artículos, pero primero me echarían, ¿no? Este, por falta de sororidad claro, ¿no? Y otras cosas y otras más, y por cosas, sí, sí. maltrato, y por torturador, y Y por por tomar obligar a la gente. mate, que sería una cosa que yo Esa es la más grave, sí, por avalaría. eso te tengo a vos. Eso tengo a vos, pero que eso es más, es como como una profecía bíblica. Una profecía bíblica. Vos sos como una profecía bíblica. Pero independientemente de esto, esos tipos, yo me imagino jefes de departamento que hagan semejante burrada. Ni siquiera los llamás para decirle you are fired.
Hay una Los cosa que extractos, lo- 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 los historiadores los historiadores de historias militares, y que tienen muchas guerras analizadas, explican mucho este mecanismo de sentirse confiado. Cuando decís, che, pero viste, agarrás una guerra, yo qué sé, no sé qué decir. Midway, ponele. ¿Entendés? Que decís, pero ¿cómo alguien con esta capacidad, bueno, digamos, Trafalgar, no sé, que decís, pero ¿cómo alguien puede haber entrado? ¿Cómo este error? ¿Cómo este tipo este error? ¿Cómo este genio este error? Y se habla mucho de venir ganando, ¿no? O de venir confiado. no, otra vez mi Perdón, pero amigo estamos Hayek. hablando. Sí, ahora voy con Hayek, pero a lo que voy es que me parece que yo no creo en la inocencia. A ver, no, la coalición opositora puede ser muchas cosas, pero sumar sabe sumar. Yo no creo que esto haya sido un error, por lo menos no de todos. Creo que el diablo metió la cola ahí, pero más allá de eso, creo que les agarró como un triunfalismo de la semana anterior, pensando, uy, qué boludo que es Máximo, yo qué sé, y se comieron acá, no una curva, se comieron un curvón, los que entraron por inocentes, que creo que no son Bueno, todos. Estamos hablando, para poner en contexto este podcast, de la sesión, la última, creo que va a ser de este año, o por lo menos la última previa de Navidad, en la cual la oposición pensó que iba a poder marcarle la cancha con el impuesto, con una modificación a bienes personales. No supo contar los votantes que tenía, sus miembros, 3 de sus miembros cayeron como moscas ridículamente porque estaban paseando, porque estaban no sé qué, y les tomaron la sopa. Digo, para poner en contexto, porque no íbamos a hablar de esto, a todo esto. Me dijiste que ibas a tomarte no, un no, no minuto. vamos a hablar de esto. Es nada más Sos que un es, díscolo, es como una revancha nuestra para que no nos es digan verdad. que Porque nos es decían esta, que iba a ¿no? cambiar todo. Cuando nosotros decíamos voten lo que Va a quieran, no cambiar el cambia mundo y va nada. a revolucionar. Un de acá para allá. Se cumplen en estos días, Te voy a contestar, te quiero contestar tu planteo de por qué un general sí, exitoso se confía, casi no tiene plan B y va al frente y termina perdiendo como un chico. Se llama Fatal Arrogancia, que es otro libro de Hayek. sí, sí, La sí. fatal arrogancia. La fatal arrogancia no es que vos seas pagada de vos misma, sino eso, es creer que ganaste, es creer que es fácil. Basta ver cualquier película barata, vieja de Hollywood y vas a ver la fatal arrogancia. Y bueno, la fatal arrogancia impera en el mundo. Sí, sí. Sí, yo creo. Entonces, así nos va. Hay Más una. otros, obviamente que estamos hablando de la fatal arrogancia de algunos. Detrás ¿Te de eso acordás sabemos de la que última escena del abogado del diablo? El muchacho, el aprendiz, el que finalmente por su ambición y demás vende el alma al diablo, y el diablo se queda con todo y le arruina la vida. Digamos, lo ves caído, Pacino, al Al Pacino. Pacino, y lo ves caído, y el diablo le, digamos, explica que su pecado preferido es la soberbia. El Que es lo que pecado, dice la Biblia. Por supuesto que es exacto. lo que dice la El Biblia, ¿no? pecado, el pecado preferido, la soberbia. La soberbia La es fatal esa, es la arrogancia. fatal arrogancia. Exactamente, por eso me acordé de esta capítulo. Bueno, a ver, te tengo que llamar al orden. Ahora vamos con tu tema. Habíamos dicho que íbamos a hacer un repasito, una reflexión 20 años después de la famosa crisis de diciembre del 2001. En estos días se está hablando mucho de que fue un golpe de Estado. Volvió, creo yo, con estas 2 décadas con más fuerza la teoría del golpe. No sé si una reivindicación a la figura de la Rúa, me parece que no es posible, pero de alguna manera, por lo menos lavar un poco la imagen de la Rúa, poniendo sobre la escena las camas sucesivas que le hizo el peronismo, sobre todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y grandes sectores, casi todo la UCR o la UCR enquistada. ¿Cómo lo viste ahora, 20 años después? ¿Cómo lo mirás? Mira, yo lo miro igual que en ese momento. Es decir, yo no lo viví como un golpe de Estado, ni lo vivo hoy como un golpe de Estado. Ciertamente hubo muchos egoísmos. El de Alfonsín, uno. Es decir, Alfonsín tenía un viejo. A ver, el peronismo tenía, tanto el radicalismo como el peronismo tenían dos resentidos. En el peronismo, el resentido Duhalde.
que había sido, le puso un pie, para cumplir el pacto de Olivos, Menem tiene que sabotear a Duhalde, y lo hace. Sí. Y el otro resentido era Alfonsín. Entonces, pero que no fueron los autores de la situación. Lo único que hicieron fue esperar. Y yo creo que sí. Ahora, yo no veo que ninguno de los dos hayan promovido un golpe. Nadie promovió el golpe. El problema, y esto se, mira, para alguien que vivió en esa época, vivió, quiero decir, que en ese momento ya tenía 50 años, esto era visible, era evidente que la convertibilidad eterna terminaba en un estallido. Era evidente. No es que se podía dudar, no es que venía brutal y alguien puso el pie y alguien hizo una trampa. Pero Es ¿por decir, qué te parece que terminaba en un estallido? A ver, tenemos unas condiciones terminaba en un pésimas. estallido porque hacía nada más que 8 años que era insostenible, porque no dejó de ser un control de cambio. Empecemos por ahí. Es decir, la convertibilidad, primero, el problema del caos político argentino lo genera Menem en el 94. Otra vez, Al, está al, bien, al, pero. bueno, no, pero no, pasa que son Sin duda, sí, consecuencias que sí, uno sí, después sí, entiendo. lo que yo digo después podemos llamarlo golpe de Estado, pero vos vas generando, vos vas dándole manija a la caldera y aumentándole la presión a la caldera con cada paso que das. Un día estalla, no es que vino el jefe de caldera y decidió volarla, sino que es la suma de una serie de Está bien, situaciones. pero ¿a vos te La parece que la convertibilidad convertibilidad, si se hubieran, tenía si un se hubieran problema muy implementado. parecido al de hoy, que vos te estabas endeudando en dólares, que en ese momento tenía una alta tasa. Sí. Estabas controlando el tipo de cambio, pero sin bajar el gasto total. Exacto, a eso te Porque quería decir, porque. vos tenías un fuerte gasto en el interior, porque creo en la nación, en lo que es federal, hicieron muchos esfuerzos y se bajaron los gastos. Ahora, si del otro lado tengo el gasto de la deuda externa interna y tengo el crecimiento del gasto de las provincias, es lo mismo, porque no importa dónde, si en la provincia o donde quiera, el hecho es que el sistema empezó a ahogarse y culminó con la devaluación de Brasil. Sí, Yo y te Rusia, recuerdo y lo la, que y la hicieron crisis los rusa, brasileños. la devaluación de Cuando, Brasil, la cuando, crisis cuando, rusa. no, pero la de Brasil, la devaluación de Brasil políticamente terminó con todo, porque no te olvides que Brasil dijo aquella famosa frase, los vamos a acompañar, pero hasta la puerta del cementerio. Y de algún modo, fue premonitorio. Nos acompañaron hasta la puerta del cementerio. Entonces yo creo que había un hecho, por un lado, económico, que excedía el concepto económico, y es que el plan de emergencia para usar como ancla cambiaria el dólar se había transformado en un sistema permanente. Yo debo haber leído en mi vida unos 300 planes económicos para combatir la inflación, de todas las tendencias, pero todos terminan igual. El último párrafo dice, todo esto mientras se baja el gasto. Todos terminan así. Esa partecita, nada más, para mí, justifica el estallido. Y te voy a decir otra locura, total. Si de la Rúa echa a Cavallo cuando empieza la crisis del 2001, tal vez no se tendría que haber ido en helicóptero. Pero Cavallo estaba Es pegado todo, con... es todo, porque yo no sé si vos te acordás, hubo un momento que a la gente le da una locura, no sé, yo me acuerdo como locuras colectivas, locuras de reiteración colectiva, de la gente que repitiendo todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Una de esas cosas, me acuerdo perfecto, un jefe que yo tenía en ese momento, un tipo cero ideologizado, digamos, un empresario, y que decía, esto tiene que venir Cavallo. O sea, se larga, no sé qué decirte, pero el lunes, martes empiezan el clamor, el operativo clamor de Cavallo. A los 2 ¿Pero de qué días, época estamos hablando?
de antes de que subiera a caballo. Cuando Chacho trata de volver, ¿te acordás? Y de la Rúa que llamaba o no lo llamaba a caballo, todo ese pelote. Pero yo me acuerdo que yo trabajaba en 2 o 3 lugares. En me dice, tiene que volver Caballo. Caballo es el único que puede. El único, y era como unas cosas de personaje salvador. Más allá de que estuvieras de acuerdo o no con el plan de Caballo, lo que podía hacer, qué sé yo, era obvio que la debacle, el vacío de poder y demás, no lo podía solucionar un tipo, no podías poner en ese tipo, bueno, tiene que volver Caballo. Me acuerdo que voy a una cena de un grupo de gente más grande que yo, y todo el mundo gente que no hablaba habitualmente de política ni de economía, qué sé yo, hablando de Caballo. Y de pronto era todo el mundo pidiendo a Caballo. Sí, a los 15 minutos, cuando no les gustó, era, Caballo tiene que renunciar Caballo. Y era todo, eran los lugares donde ibas, era la tele. La tele era una cosa fenomenal, era como un discurso único, bueno, lo tenemos ahora con la crisis coronada. Era un discurso único, digo, vivíamos como un estado de permanente histeria colectiva, íbamos todo por un lado, todo por el otro, todo era locura. Y de alguna manera se ponían como un objetivo y era como eso, solamente eso, ese plan podía salvar. Por supuesto, lo que vos decís es real, nada de todo eso incluía bajar el gasto, o sea, la reforma estructural que se debería haber hecho y que tuvo la oportunidad histórica Menem de haber hecho, no se hizo, y después ya nunca más se hizo. Ya No está. se pudo hacer también. Aceptemos también que puede ser, que yo creo que parte de todo este problema, la culpa es nuestra también. Es decir, yo no creo que tengamos una ciudadanía dispuesta a aceptar un plan de sacrificio o de esfuerzo simplemente. Bueno, No lo mira, creo. ahí yo no Tampoco estoy lo tan de creía en ese acuerdo. momento. Si vos te acordás las elecciones de medio término, que son parte de cómo empieza, digamos, el fin, las elecciones de medio término, tenés una alta cantidad de gente que no vota, tenés ya se viene larvando el que se vayan todos. Eh, yo no creo que fuera la mayoría de la gente la que estaba pensando esto. Yo creo que Pero fue. no te, Por eso no pienso. una cosa es el voto y otra cosa es la vida real de todos los días. Yo creo, ahora visto por lo menos de lo que me acuerdo, de lo que leí, de lo que vi, yo creo que había un estado de histeria colectiva, eh, histeria colectiva que se justificaba, digamos, con el tema del corralito y demás, también. O sea, una histeria colectiva que empezó, que vos me podés decir, mirá, esto fue manejado un poco por los medios, qué sé yo, pero de pronto cuando no te dejan sacar tu guita, bueno, ya es una histeria colectiva real. Y de alguna manera hubo unas minorías intensas Bueno, que, el tema de no sacar la guita es totalmente económico y es el fruto de lo que yo te estoy diciendo. estamos de Es acuerdo, decir, pero vos venís a lo que voy es que yo controlando quiero el tipo de sostener. cambio y terminás en el cepo, que es lo que mismo que estamos haciendo ahora. No, Vos pero venís por supuesto. controlando el tipo de cambio y terminás en el cepo. Y cuando vos terminás en el cepo, la gente se enoja. Sí, Y yo sí, creo que sí. con razón, qué sé yo, porque le estás infringiendo uno de los elementos centrales de la libertad. No, No podés hacer y lo que además vos llegás quieras con tu plata. individualmente, Dardo, llegás individualmente. ¿Vale? Porque no es lo mismo. Seguro. Vos ahora Entonces, tenés a la gente, lo que estábamos hablando al para, principio, vos tenés a la gente hablando de bienes personales y queda como, qué sé yo, lo pagan poco, 3 millones, 6 millones. Qué diluido. mira, Si yo me voy yo, a la gente del cotidiano, a la de a pie, no saben ni qué miércoles está hablando. En cambio, cuando vos te yo voy dicen a, directamente que no puedes sacar guita de tu cuenta, bueno, llega, pero quirúrgicamente a cada persona. Bueno, yo te voy a decir algo que es referencial, autorreferencial, si me perdonas. Yo escribí en diciembre de 1999 2 artículos, uno con una semana de diferencia. Uno se llamaba Con 4 años de atraso y decía que de la Rúa asumía ese día cuando en rigor el recambio se debió haber producido 4 años antes por la reelección de Menem. Estamos de acuerdo. Ese concepto de la reelección de Menem fue también un antecedente muy duro porque dejó al país sin aire, lo dejó sin renovación, sin el necesario cambio. Yo recuerdo haberle dicho personalmente en un programa de televisión a Menem, no le conviene irse como un héroe y volver dentro de 4 años como héroe. Obviamente se lo decía desde el punto de vista crítico, que no estaba de acuerdo con esa reelección. El invento de esa reelección fue terrible,
Fue y terrible. la Pacto. zancadilla de la reelección, de no dar como de no dar por existente la gestión anterior, y entonces, o sea, fue terrible. Tenés Todo toda el la razón. paquete, todo el paquete de decir, no me importa la Constitución, primer punto. El segundo paquete, que fue el arreglo espurio, que hubo un arreglo espurio, y por eso se va Vélez del gobierno en ese momento, que también fue muy duro. Tercero, la sensación de que el país estaba manejado por unos tipos ocultos, monjes negros, vamos a ponerle así, que decidían entre ellos lo que iban a hacer. Yo recuerdo que al día siguiente de perder la interna, perdón, la elección de medio término, salió toda la coordinadora a decir, hemos perdido, tenemos que hacer un pacto, que es parecido a lo de ayer, si vos lo querés poner así. ¿Por qué perder significa hacer un pacto? Ah, porque Menem se va a enojar y se va a perpetuar y se va a quedar 6 años en vez de 4. Es el típico argumento que ahora lo usa el peronismo, pero que antes lo usó Igual, el radicalismo. perdón que te llama a la orden, quiero volver al 2001. Yo entiendo que vos ves las semillas de eso. Bueno, y Para mí, sí. el segundo artículo, una semana después, se llamaba el virus Menem 2K. ¿Te acuerdas que se hablaba del virus del año 2000, 2K? Sí, eso Entonces, expliquémosle a los niños que nos escuchan. en ese, cuando Hubo va a toda, venir el hablando de año, histerias colectivas, parecía que te iba a hablando de estallar la historia colectiva, en el computadora. año 2000 se decía que las computadoras iban a estallar y se gastaron fortunas Sí, las sí. empresas en cambiar su sistema. Quiero decirle cómo lo resolví yo. Me fui un día, un sábado, con un colega de ahí, y le dije, vení el sábado, vamos a cambiar la fecha y vamos a poner 23 de enero del 2000 y vamos a hacer funcionar todo el sistema. El sistema eran 2000 máquinas, 2000 computadoras. Gastamos $17 en cambiar en una sola máquina el sistema operativo y eso fue todo lo que hicimos. Quiero decir que era una mentira, como tantas otras que hoy mismo mueven al mundo. Sí, Era una sí, sí, mentira. sí. Era una histeria colectiva de que todo, que se iba a perder La todos los histeria sistemas, el colectiva transporte y era todo. el virus Y era un 2K, fenómeno. Sí, exacto. el virus 2K. Entonces yo puse el virus Menem 2K y comenzaba diciendo, Carlos Menem le deja de herencia de la Rúa un virus fatal que le va a estallar. Punto. Si yo lo puedo predecir, entonces no es un accidente. Yo le pude predecir y no era un genio, era un tipo común que estaba opinando desde un diario. Está bien. Ahora, Y ¿vos era qué pensás? Si imposible vos, hagamos que esto iba a estallar. hagamos el siguiente ejercicio. Si vos hubieras sido O de la sea, Rúa, aparte, si vos hubieras ¿cómo? sido de la Rúa, porque yo Llamar lo entiendo, llamaría a Caballo, a pero que no me llamó a arregle el Caballo, problema. perdón, llamó a Pero Machinea. pusieron. Bueno, Partamos de la base. Machinea hizo muchas bestialidades. Sí, Yo no comulgo en nada con Machinea, nada, nada, pongo, exacto. olvidar. Clava, Te recuerdo que le regaló el Banco de Galicia a Macri padre, sin balance, todavía, y lo dije y todavía sigo sosteniéndolo. Privatizó un banco, se lo regaló sin tener balance. Que me desmienta, yo tengo ningún problema. insisto. Entonces, Vos, pero a donde de la quiero ir, Rúa, pero, perdón, te quiero volver a ver, al 19 y 20 de diciembre y a los orígenes de eso dentro del marco de la Rúa. Tenés razón lo que decís, pero quiero volver a esto. De la Rúa no larga con Cavallo, de la Rúa larga con Machinea. Y con un plan, que es un impuesto, digamos, el plan de Machinea es un impuestazo, porque es Machinea, no se le hubiera ocurrido ninguna otra cosa. Y con un criterio para mí culturalmente de demonización del menemismo y del concepto de menemismo. Se rodea con un aparato simbólico cultural que se lo dio el frepaso, no sé, bueno, y el radicalismo alfonsinista de alguna manera. Digamos, esa fue la cosmogonía. Para mí es clave eso. Yo entiendo lo que vos decís, que es la economía estúpida. Pero de alguna manera, él tampoco, si él hubiera, y te lo consulto, si él hubiera querido hacer las modificaciones que debería haber hecho, como cuando intentó hacer la flexibilización, podía haberlo hecho habiendo él abonado a un entorno antimenemista, anticapitalista, antiliberal. ¿Te parece que se podía haber hecho? me habías empezado a preguntar algo más concreto. Y es que si me parecía que De la Rúa podía haber hecho algo. Es decir, yo creo que De la Rúa no tenía capacidad para ser presidente. Empecemos por ahí.
Está bien, bueno, cosa que también le alguien podría que, aplicar a muchos, a claro, muchos. alguien, no de la Pero Rúa, pero alguien, ponele. yo había hablado muchas veces con De la Rúa y tenía una relación sólida con él, desde muchos años antes. Yo me acuerdo cuando él tomó a cargo la ciudad de Buenos Aires, que me dijo a mí y a mis colaboradores en el diario, hemos encontrado una olla de corrupción. Y yo le contesté, tienen un mes para hacer todas las denuncias penales. Si no lo hacen, Son son tan cómplices. culpables como los otros. Obviamente que nunca lo hicieron. Entonces, claro, él sube con una coalición, con un concepto de izquierda, y la realidad es que a lo mejor debió construir sobre lo que había dejado Menem, construir, corregir lo que había hecho mal Menem, que no era todo, por lo menos en mi percepción. No es que Exacto, ¿no? Menem hizo todo mal, hizo un montón de cosas para mí buenas, y yo sigo creyendo que la convertibilidad más allá de un año fue mala. Sigo creyendo eso. Y creo que la vuelta de Cavallo fue tipo película. Borró los rastros, Cavallo. Terminó devolviéndole 20.000 millones de dólares con un blindaje que nadie entendió. Es decir, terminó, a mí no me pareció sólida la actuación de Cavallo, ni seria en los últimos años. Pero tampoco es el responsable. Se siguió con una no política. Me quisieron hacer una política social, que no fue nada tampoco. Se enfrentaron a todo lo que había hecho mal Menem. Te voy a decir más. No puedo dejar de mencionar que todos los contratos que había hecho Menem por licitación fueron renovados por De la Rúa sin licitación. Segundo, no puedo dejar de recordar que todas las cláusulas de monopolio, de finalización de los monopolios, porque todos los contratos de Menem tenían una cláusula que decían que vencían en el 99 y que ahí vencía la cláusula de monopolio. Con lo cual Telecomunicaciones, yo me acuerdo, telecomunicaciones por lo menos era así. eran un montón de contratos así. Sí. Eso se derogó, eso se quitó en la prórroga. Y eso lo hizo De la Rúa. Es decir, ¿Quién hizo? ojo, De la Rúa tenía conciencia de eso. ¿Quién hizo eso? Porque eso que era, lo que hizo lo de Menem era cabeza de quién, de Corach. no, lo de Menem, Menem tenía una idea Está bien, pero digamos, central y hizo lo que él quería. Sí, 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 sin duda. Pero digo, si me decís de ejecutor, Bueno, ejecutor. De la Rúa tenía a Rodríguez. Rodríguez era un hombre muy flojito, como jefe de gobierno, pero sin embargo, Rodríguez Chavarini era, ¿no? Sí. no, Rodríguez. Rodríguez Varini es El de es que es un Cari, está economista. bien. Sí, sí. No, Rodríguez. Rodríguez que era de La Pampa, creo. Ah, ya Que, está, que, sí, 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 sí. y él era su hombre, llamémosle, ejecutivo, pero era blandito y además era permeable. Entonces, la verdad que el plan de Menem, que muchas cosas que se le adjudica la culpa a Menem, pasaron después. De todas maneras, no es este el tema central. El tema central, para mí, es que la convertibilidad no podía durar 10 años. No podía durar 10 años, a ver, es fácil, muy simple. Si yo pongo un tope en un precio central del sistema, todo el resto se tiene que adaptar a eso o no sirve. Es obvio, yo te pongo un tapón en la bañera y abro las canillas y la bañera se va a inundar. Y este ejemplo, ¿sabes cuántas veces se usó en esa época? 3 millones de veces. Entonces, evidentemente tenés que adaptar el resto. A lo mejor había razones para adaptarlo. Si bien es cierto, Cavallo no había hecho lo que había dicho poco tiempo antes en su libro Volver a Crecer, donde decía todo lo opuesto, y la convertibilidad fue un sistema de emergencia. Pero fue una emergencia que duró 10 años. Está Fue bien, una pero digo, lo emergencia. que no sirvió de la convertibilidad fue la no adaptación Sí, de las a ver, reformas la laborales, convertibilidad no fiscales, deja de ser un control cambiario. Si previsional. Está bien, está bien. yo, yo tengo un pensamiento liberal y a mí me parece que cuando yo controlo el tipo de cambio, estoy controlando el Sí, sí. precio principal y le guste lo que le guste al que le guste, está mal y va a estallar. Pero el concepto central de decir freno esto, porque si no, no tengo cómo frenarlo, aunque sea tiro, era bueno.
no supieron salir, no supieron salir, no supieron salir a tiempo. Y parte de eso tiene que ver la reelección. Entonces, ¿qué pasó? El costo de la deuda externa era muy alto. El costo de mantener el interior con toda la manga de sátrapa que tiene ahí adentro era muy alto. Obviamente que hay sectores, por ejemplo los jubilados, que lo pagan. Entonces, claro, eso tiene un límite, que es el límite cuando vos estás arañando la pobreza o la miseria. Y entonces la bronca era grande, porque una vez más había ido con este concepto global que tenemos nosotros, de que el gasto se arregla jorobando a los jubilados o jorobando a no sé quién, y la verdad que es un concepto precario que lo tenemos porque no tenemos ganas, por diversas razones, de hurguetear los presupuestos en serio y hacer un presupuesto base cero y sacar a todos los inútiles, o sacar las redundancias, o sacar las capas geológicas. No queremos hacer eso. Tampoco se hizo. Y entonces, claro, Bueno, le va poniendo... ahí te consulto, ¿qué te parece el manotazo de ahogado que fue el plan de Ricardo, de López Murphy, que duró nada, ¿no? López Murphy dijo una cosa Para que... los que lo acusan, pobre, quiero decir esto, porque también, viste, ¿cómo es la historia? Para los que lo acusan, no, se murió de miedo de la Rúa, no implementó nada de lo que decía Ricardo, pero ¿qué te pareció ese momento? Porque aparte de Ricardo, tampoco larga de movida. O sea, el gobierno de la Rúa fue realmente malo. La Rúa no tenía pero ni remota idea de lo que podía hacer, ni de lo que quería, ni creo que dimensionó ni él ni su entorno la debilidad organizativa y política a la que se enfrentaba. Esto sin duda. Pero a la vez eran como medio perro del hortelano. Hablo del Frepaso más la UCR alfonsinista, que fueron Bueno, el repaso ya no estaba, en el fondo ya le había tirado su bomba de tiempo, ¿no? Sí, pero alguna gente Había, quedaba adentro, ojo, después se terminó yendo. pues siempre quedan gente, Pachacho. en Argentina no se va nadie, siempre quedan capas geológicas, siempre quedan, no se van. Pero a mí me parece que me parecen dos cosas. Una, que el plan de López Murphy era pequeño, relativamente pequeño, el Sí, sí. ahorro que él proponía era pequeño, era un ahorro, ya de por sí tenía un cierto sentido, tocaba algunos intereses universitarios, pero te quiero decir que la mayor oposición fue empresaria, más Bueno, allá de lo claro. que se dijo. Lo cual me lleva de vuelta a mi concepto de que nosotros somos todos peronistas. Si nosotros somos así, el sistema está hecho para eso. Por supuesto que no le conviene, porque ¿qué haces cuando bajas el gasto? Empezás a tocar intereses de todos los colores. Y el gasto se lo llevan la mitad los sindicalistas y la mitad los empresarios licitadores. Y eso fue todo el gasto. El resto son estupideces, son globos de Detalle. colores. Y entonces, de vuelta te pregunto, ¿por qué no te parece que fue, obviamente no es un golpe de Estado de meter un tanque en la Plaza de Mayo, pero ¿por qué no te parece que tuvo aspectos por lo menos de Aceptemos, aprovechar? Yo aceptemos. no digo que fueron a tirarse, que fue, viste, un magnicidio. Digo que olieron sangre del líder, del mandatario, y que mucha gente Sí, disfrutó con eso, no tenían ganas de que cumpla pero ni la tampoco, mitad de su tampoco de la Rúa, mandato. tampoco de la Rúa sabía muy bien qué hacer. Me Estamos de hizo acuerdo, acordar no, un poco. no, nada. Pero a lo que voy, perdón, para sostener parte de todo esto. Hubo una presión enorme de los grupos empresariales, ¿cómo se llama? Endeudados en dólares, que eran prebendarios, que estaban protegidos, que estuvieron protegidos toda la vida. Hubo presiones de esas características fuertes en la televisión, en el lobby. Digo, hay pruebas de eso. Y vuelvo a lo mismo. Después tenías el tema de los saqueos y las participaciones de los intendentes del conurbano. Voy a ponerlo en este término. Yo no creo que ningún intendente del conurbano, porque no los considero con esa capacidad, haya dicho se levantan todos estos, o se levanta Mendoza, o se levanta Córdoba. No. Pero creo que en ese estado de excitación del que estamos hablando, en ese nivel de inseguridad, en ese nivel de estallido, de borboteo de la tensión social,
que vos le hagas un par de zonas liberadas, no mucho, Dardo, no mucho, un par de zonas liberadas del No, conurbano, a ver, ya yo no está, estoy, se te yo no desmadra estoy, toda la no, miércoles. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo no digo que no hayan habido movimientos Facilitadores, mirá. hacia crear una convulsión y hacia crear una inestabilidad. Digo que nadie le hace movimientos y lo expulsa a un gobierno fuerte. Estamos de No es tan acuerdo. fácil. No, por eso te No digo, es tan fácil. para Más, mí me olieron recuerda, sangre. en algún punto me recuerda al Perón, del 55. Perón del 55. En junio le tiran las bombas y todas esas cosas, y hace el famoso discurso, les hablo desde nuestro Sí. puesto de comando, bla, bla, bla. Ok. En septiembre se va caminando. Muchos historiadores dicen, Perón no sabía qué hacer. De la Rúa no sabía qué hacer. La única diferencia tal vez es que De la Rúa nunca supo qué hacer. Yo No, no, recuerdo, sin duda, sin duda. yo recuerdo antes de las elecciones, discutíamos en la casa de un amigo, en la quinta de un amigo, entre varios, estaba De la Rúa. Y entonces me dijo, bueno, porque yo voy, entonces yo me acuerdo que tuve una inspiración y dije, paremos todo. Fernando, ¿cuál es tu plan de gobierno? Entonces, que era un buen tipo, te quiero creer que era un buen tipo De la Rúa. Sí, 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 Así de eso no tengo era duda. un buen tipo. Era muy difícil no quererlo, no empatizar con él. Yo Era un no buen lo tipo. conocí personalmente, Sí, sí, lo vi un sí, par a de mí veces, muchas pero veces toda también. vos Sí, era un y buen tipo. Darío, lo pérfido y otras Sí, personas que lo conocieron muy de cerca buen y que tipo. hablaron de él, siempre Sí, hablaron sí. muy bien. Entonces, empieza a explicarme su plan de gobierno, el plan que le iba a proponer a la gente. Y me dice, el alfonsinismo ha terminado. Ha llegado la hora del post-alfonsinismo. Ese era el plan de gobierno que me empieza a explicar. Y sigue en esa línea. A los 2 minutos, tal vez menos, 1 minuto y medio, yo llamé al casero, que se llamaba Jorge, y le digo, Jorge, cierre la puerta porque están entrando las multitudes a ovacionar a De la Rúa. Siempre haciendo Se amigos. enojó, Claro, siempre tan. pero se enojó. Pero era cierto, ese era su plan. El plan no era nada. No, no había plan. No, el plan no era nada. Entonces, ahora, a partir de ahí pasan A muchas ver, porque cosas. no era plan, porque, insisto, era para mí, es terrible. Pido disculpas a los oyentes, nos estamos alargando esta vez. Para mí es terrible el contexto, el marco simbólico, porque agarró todo el marco simbólico de la izquierda nuestroamericana, Sí, sí, proto Foro de San Pablo, estoy de acuerdo todo. con vos que fue Lo compró fomentado. todo. Para un tipo Más, como De la Rúa, que era un tipo sensato más. económicamente, un tipo, digamos, respetuoso de un montón de cuestiones que tenían que ver con la institucionalidad y demás, y se va a avalar, a, no sé, a referenciar en lo peor, pero lo peor de la ideología, o sea, en el resentimiento y en la mentira setentista y en la socialdemocracia más simple, más llana, de menor vuelo que pudo encontrar. Para mí eso es fundamental. El Bueno, libro pero está. estaba unido con el frepaso, que era eso. Sí. ¿Sabés qué fue? Yo creo que no lo hizo a propósito, pero creo que fue el vehículo jurídico del frepacismo, del proto-kirchnerismo, de cuando el kirchnerismo no existía. De la Rúa fue lo que Alberto para Cristina, una mascarada, con la diferencia, digamos, sin duda, ¿no? Hay una diferencia de orden de la persona y de la calidad de la persona. Pero una mascarada, o sea, lo pusieron a él y atrás venía un cotolengo nefasto que obviamente, digamos, fue el que lo vació de poder, el que le jugó en contra, el que lo traicionó. Pero además de todo, no, No tenía plan. Él no manejó ni el partido, No, no para nada, exacto. manejó los diputados y los senadores, no manejó nada, y no tenía un plan. Y los tipos que puso en el plan, tanto Machinea como Caballo, no eran los tipos, no eran capaces de hacer una propuesta diferente, con todo lo que eso significaba. Que obviamente hay que comprender lo que hizo Menem y las dificultades que tuvo Menem para imponer una serie de cosas. Muy duro.
Ojo que, los cambios que intentó Menem, y algunos los hizo, varios hizo, fueron muy duros, fueron en contra de lo que pensaba todo el mundo. Sí, Decir que sí, tenés razón. Menem tenía una legitimidad que es de origen, que fue la de decir, yo soy el único candidato peronista elegido por las bases, ahora vamos a hacer lo que digo yo. Era Exacto. una época donde la democracia no era todavía deliberativa. Ahora, después que pasó todo lo que vos decís que efectivamente pasó, que no sé si fue coordinado o no, pero los motines, los alzamientos, hasta los muertos, que ni siquiera fueron muertos capitalinos, que eran muertos, que pasaban, hacían cosas raras de todos los colores, que después lo culmina con Dualde. No hay que omitir a Dualde en esto, No, porque no, no, digamos no, que no. es el que redondea 2001. Sí, sí, sí. 2001 no es nada si no se entiende 2002. Es decir, Exacto, Dualde, exactamente. Dualde es el monje negro de ese problema. Él sale, primero toma él, se adjudica el papel de padrino, no sé si lo tenía o no, pero él se lo adjudica, Nadie se lo el disputa, salvador de la patria, nadie se lo sale disputa. fue el primero que salió cuando se planteó el tema que se vayan todos y se planteaban las manifestaciones después de la caída ya. Fue el primero que salió con las patotas a la calle a pedir el cambio de la Corte Suprema, ¿te acordás? Que no tenía nada que ver en el tema. Inventa esa excusa y mandaba las patotas y entonces rompía las manifestaciones de la gente. Que en el fondo la gente que se manifestaba en las calles no eran peronistas No, pero radicales. Dardo, mirá, y eso para que la gente sepa. Una cosa era la gente que andaba por las avenidas con una cacerolita, con los pibes, qué sé yo. Y en el medio de eso, tenían la gente que entró al Sí, Congreso a prenderle fuego, por ejemplo, a la señora diputada Victoria Donda. claro. ¿Ah? O sea, Claro, entonces, ¿qué pasa? vos tenías gente Ahí que a eso iba. se subieron todos esos personajes. Sí. Y ahí se subió Dualde, ahí se subió Dualde. Y Dualde manda a la calle los pegadores, Ujú. manda a la calle los pegadores. Rompió toda la discusión, llamémosle seria, de los damnificados verdaderos, de los tipos que decían me quedé sin plata. Bueno, Sí, sí, rompe sí, todo sí. eso. Y inaugura, porque yo creo que acá cuando la Argentina habla de 2001, habla de los dólares, de la especificación, no importa un soto lo que estamos hablando vos y yo, no importa lo que pasó inmediatamente después. Entonces, lo que pasó en 2002 es lo que hace todavía más grave el 2001. Porque en 2002 pasaron todas las cosas en ese momento pasaron todas las cosas que nos escandalizaron, los presidentes, los cambios, las postergaciones, Lo escénico, lo teatral, sí, lo así. escénico, pero lo escénico bufo, Sí, sí, bueno, claro. la ópera bufa, Sí, sí. la ópera, la Argentina conventillo, la Argentina sainete, del cual, bueno, yo me acuerdo, ¿te acuerdas cuando subió Rodríguez Sá, que decía que tenía un plan que había estudiado toda su vida y qué sé Sí, yo, y sí. duró una semana, una cosa ridícula. No, y hay, Ahora, hay un libro para los que no leyeron, bueno, ahí se ven están tus las amigos crónicas. empresarios que lograron, Exacto. La ahí famosa. tus amigos empresarios consiguieron con Dualde. Yo alguna vez le pregunté a Dualde, mano a mano, ¿por qué dijiste esta cosa de que ibas a devolver uno por uno? El que depositó pesos. Porque yo le pregunté a Remes, me dijo, y Remes me dijo que se podía devolver, entonces yo lo dije. Esa fue la contestación seria que me dio. Yo no sé, yo no me habría atrevido a decir eso, pero lo dijo. Y ahí empezaron tus amigos empresarios, que ya tus amigos empresarios ya tenían Íntimos. un largo entrenamiento, íntimos amigos empresarios, ya tenían un largo entrenamiento de la otra salida, de la otra crisis del 83, cuando se van los militares y viene el gobierno radical y se arma un caos con el sistema, también con otro corralito de Martínez de Oz, que era otro corralito, era otra convertibilidad de prepo, porque siempre estas cosas tienen que ver con lo económico, ¿no? Entonces, ahí había habido otra convertibilidad de prepo, que también se sabía que iba a estallar, y también se resolvió escondiendo la deuda de los empresarios. Pues también se resolvió Sí, sí. del mismo modo. Entonces ahí vino esa discusión terrible, que yo creo que dividió más que ninguna otra a la Argentina, que yo te había prestado dólares y vos decías
que me ibas a devolver peso, y hasta los amigos se peleaban. Paseando ahora con el kirchnerismo, viste que la Sí, gente se sí, pelea y sí. dice, vos sos Peso más kirchnerista, el ser. y además, y es tu prima hermana, ¿viste? Entonces, se peleaban discutía la sociedad entre sí por cuánto me habías prestado y cuánto yo te tenía que devolver. Entonces había algunos que decían, no, no, yo soy muy legal, la ley dice que no te tengo que pagar dólares. Y otro que decía, vos sos un canalla, te rompe la cara. Decía esa Exactamente. discusión que fue tal vez Para cerrar este uno de los podcast, grandes cortes argentinos. sí, Fue un sí, sí. corte terrible en la Argentina, un Para corte cerrar este social. podcast, te voy a preguntar, cerremos con algo. Los indicadores económicos actuales son peores que los del el famoso estallido del 2001. Y sin No te embargo, no sorprende, a mí no tenemos. me sorprende mucho. Sin embargo, No no tenemos tenemos. todo eso. No tenemos ni saqueo, ni cacerolazo, ni movilización, ni nada. Llevamos meses en los que los bancos no te atienden, no te dan el dinero, no te dejan comprar con tu dinero lo que quieras. Tenemos una presión fiscal mayor, un control social mayor, un nivel de empobrecimiento mucho mayor, con mucho menos empleo. O sea, está sensiblemente peor. ¿Qué es lo que te parece que sostiene el control social? Y con esto cerramos. Por un lado, la corrupción. ¿En qué sentido? En el sentido amplio de corrupción. Es decir, esta cosa que yo te coimeo con emisión y te doy guita, el gobierno le da guita a todo el mundo. Con lo cual, los disconformes enseguida consiguen algo. Consiguen 20.000 pesos de sueldo si sos Estatal. empleo público, regalo, 8.000 si son no sé qué. Todos los dirigentes están coimeados. Cuando el peronismo dice yo soy capaz de controlar la calle y garantizo la gobernabilidad, La paz social. en el fondo lo que dice es yo tengo o coimeados, o prometidos, o amenazados a, a todas las fuerzas que son capaces de hacer eso que pasó en el año 2001. De algún modo los tengo bajo mi control. Y eso es cierto. Es decir, el kirchnerismo se comporta como una mafia. Todos son malos, pero yo los controlo. No tengas miedo. Si vos me pagas esto, a vos no te pasa nada. Entonces, eso es así. Entonces, por eso no pasa. Lo que no quiere decir que no vaya a pasar. ¿Por qué? No quiere decir que no vaya a pasar. Te dije para ¿Por ir qué? cerrando, no para que abras de nuevo. Bueno, yo te estoy diciendo. Vos sabés que yo siempre trato de ser optimista y de dejar un mensaje Claro. sí, de optimismo y de esperanza. Sí, 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 es Pero, cierto. ¿por qué Si digo hay que algo no, que no quiere caracteriza decir? este podcast es la alegría de vivir que le da a los oyentes. Sí, sí, sí. Entonces, pero eso se acaba. Es decir, a la larga se acaba, o más que se acaba, se desgasta y cada vez hace falta más. Cada vez hace falta más plata, cada vez hace falta más inflación. La inflación no es un fenómeno que ocurre como si fuera un virus, para usar un término que estamos todos En boga. conocemos. No es algo que pasa en Wuhan, no pasa en Wuhan y se expande por el mundo. Es algo que producen los gobiernos. La inflación se produce, la producen deliberadamente los gobiernos. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que vos me das 10, yo me quedo callado, me das 20, me quedo callado, me das 30, y sí, te condenas a tener que pagar cada vez más. Pero la inflación tiene una virtud también, y es que hace estallar a los sistemas y a los gobiernos. Entonces, fíjate que algo tan simple como el Fondo Monetario los ha vuelto locos. Algo tan sencillo como el Fondo Monetario que simplemente dice quiero un plan, los ha vuelto locos. Entonces, me parece, creo que esa es la diferencia entre De la Rúa y que De la Rúa era más democrático que esto, te guste Sí, o no te no, guste, no, era más democrático. obviamente, Estos son obviamente. unos delegantes, agarran y dicen, bueno, ok, ¿qué hace falta para que no se quejen los piqueteros? Y autorizar es un gremio de piqueteros. Claro, Autorizar es un gremio de piqueteros, es autorizar directamente, es institucionalizar el afano. exactamente. Porque ni siquiera somos serios como para decir, bueno, le mando el cheque a la casa al piquetero, o le hago una transferencia por no sé dónde, por algún banco amigo,
al piquetero. Mentira, le doy la plata a los que lo dirigen. Entonces, todo el sistema está lleno de eso. Por eso Argentina tiene un sistema informal mafioso. Con esta, Mientras con- tengan ese sistema, dale, dale. ¿no? Mientras tengan el sistema informal mafioso, está casi garantizado eso, por un tiempo. Yo insisto, llega un momento en que se acaba. A lo mejor la revolución o el estallido va a ser de los buenos, no va a ser de los que coparon los supermercados en el año 2001, ni va a ser de los que salieron a quemar el Congreso. A lo mejor, no sé, yo no lo sé. Lo que sí sé es que no es eterno. Escúchame, con este Y, mensaje del estallido de los buenos vamos a cerrar y lo que- nuestro mensaje navideño, navideño sí, es un mensaje, 20 un mensaje de paz. de paz. Nuestro mensaje navideño 2021, yo aprovecho, digamos, para No de desearle. Tolosa Paz, no de No, Tolosa no, Paz, no, de no, Dios paz. nos libre. Aprovecho para desearle feliz Navidad a toda la gente que nos escucha, que nos acompaña, que son tan amorosos de darnos bolilla y que les parezca interesante lo que decimos. Y sobre todo yo quiero saludar personalmente a mi amiga Úrsula von der Leyen para Navidad, porque sé que si hay algo que a ella le gusta es que le digan feliz Navidad, no sé tú. No te olvides de Georgieva, no te olvides de De Ocasio Ocasio, Cortés, de no te Yellen, olvides. de Sí, Lagarde y de tenés que todas hacer un ellas. listado. Yo creo que tendrías que hacer un listado. Tengo que hacer mi pijamada. Bueno, feliz Navidad, Dardo. Igualmente, igualmente y para todos también. Gracias. Chao, chao. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.